cierra computador. Oye, salgo y corriendo. hablando del terremoto slash temblor que fue 6.9, misma cifra de días que duró la ministra Cedini y la ministra Steiner, 69 Sí. días, 6.9. La Coincidencia, no lo creo. Ayer también que el ministro Martín Arrau, ya instalado en el puesto de seguridad pública, que es el ministerio que encabeza, dijo que hay un plan, pero no el de este gobierno, el del gobierno del anterior. anterior, sí. ¿Qué te parece eso? Tiene tantas aristas. A ver, siempre, por supuesto, es la cuña, porque, por supuesto, lo dice en un contexto y todo. Que además es un contexto, debiera parecernos bastante normal y deseable. El punto es que ellos mismos, no Martín Arrau, porque no era el candidato, pero el candidato presidencial, José Antonio Kast, o sea, esa frase, si alguien lo hubiera dicho, habría sido ridiculizado por todos los adherentes, por el propio presidente Kast, porque dijo explícitamente, no fue implícito, no lo sugirió, no era súper evidente. No, lo dijo explícitamente en debates, en cadena nacional, en franja televisiva que tú lo preparas, diciéndole, todo esto está pésimo, horrible, poco menos que un gobierno casi como siendo parte, digamos, de casi como los terroristas, etcétera. Y nosotros tenemos algo nuevo, tenemos desde el primer día, lo dijo explícitamente, un plan. Y para eso iba presentando todas estas cosas con nombres medio ridículos, medio pomposos, pero le sirvió para ganar la elección, que el escudo fronterizo, que el esto, Ese. aquello, etcétera. Entonces, la verdad que es vergonzoso. Y de alguna manera señala, claro, no con el desgaste que ya tuvo la patética performance de Steiner, pero dice básicamente lo mismo. O sea, un poco lo que decía Steiner, uy, no tenemos plan, o sea, estamos armando. De alguna manera es lo que dice. Pero, claro, no paga el mismo costo porque, bueno, porque no tiene el desgaste que había tenido ella y porque de alguna manera hicieron quemar los fusibles, que igual cuando uno hace la cuenta, igual Trinidad Steiner no venía del riñón de republicanos ni del gobierno, por lo tanto, fusible al fin. Mara Cedini tampoco, o sea, negrita de Harvard, es decir, hicieron un cariñito, pero en el fondo tampoco, es que estaba en ese mundo, pero como amiga, te invitamos a la fiesta, en fin. Entonces ahora, de alguna manera, no es que lo hayan pensado así, obviamente el gobierno no quería hacer cambio de gabinete, pero no deja de ser interesante que ahora vienen los de verdad, o curiosamente hombres, o curiosamente en el caso del ministro de Seguridad, militante del Partido Republicano. Repetidos. Porque Y re- nadie nuevo, pues no No, y llegó nadie repetido. nuevo. No, eso es, pero es que eso es ya... o sea, es vergonzoso porque en el fondo es la incapacidad del gobierno para no aumentar su crisis, no puede agregar más elenco, porque si abre la puerta, entra uno, ya, ¿de qué partido es? Porque en el fondo hay muchos que están esperando, así como mirando, Ujú. como el gato a la carnicería, en un movimiento, ojo, de posiciones que yo creo que no para. O sea, uno no podría decir mecánicamente, Chile Vamos está esperando. No, dentro de Chile Vamos hay partidos distintos, dentro de esos partidos hay sensibilidades distintas, pero hay muchos que están esperando el movimiento de tropas para ver quiénes caen y como siempre pasa en el poder, cuando efectivamente alguien pierde poder, alguien o algo, o un partido o una idea, lo va copando. Entonces, Rey muerto, rey puesto. exactamente. Y eso es lo que de alguna manera la jugada. Entonces, claro, gana el Partido Republicano poniendo a un hombre importante, pero no se atreve el presidente a hacer algo obvio, que es poner al frente de cada ministerio un ministro o una ministra. Porque tú puedes tener biministros. Si es que tu diseño genera la posibilidad de tener una persona que encabece dos carteras, tú puedes fusionar ministerios si tienes un diseño que efectivamente dice, mira, aquí vamos a hacer algunos ahorros, optimización, etcétera, y vamos a fusionar ministerios. Todo eso es discutible, pensable. Pero lo que ha habido hasta ahora, incluso en los parches, incluso en el cambio de gabinete, sigue habiendo improvisación, porque yo creo que ni el peor pesimista del gobierno entrante pensaría que ellos mismos lo iban a hacer tan, pero tan mal, sin que nadie los apurara. Había que solamente sentarse a mirar, y por lo tanto los arreglos que hicieron del cambio de gabinete, a mi juicio es pura improvisación, y si me apuráis, solo lo dejo anunciado, creo que incluso Claudio Alvarado es el peor error que cometieron. O sea, cometen un error ¿Por qué? poniendo a Alvarado como biministro. Creo que eso es pan para hoy, para el gobierno, y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a dar con un ejemplo. Claudio Alvarado es ministro del Interior, ese es su Sí. primer cargo. Por lo tanto, el ministro más importante, el jefe de gabinete, ¿ya? Entonces, si uno lo piensa como en una empresa, sería como el gerente general, ¿ya? Hay un presidente de la compañía, o un dueño de la compañía que podría ser CAS. Su primer cargo, su presidente ejecutivo, su principal VP, su gerente general, su CEO, como quieran llamarlo, es Claudio Alvarado. Y entonces ahora, a ese, que tiene el cargo más importante, le agregan un segundo cargo, gerente de, tengo idea, de abastecimiento.
la pregunta es, si ustedes saben que un gerente es el CEO, y ahora, además de ser CEO, sigue siendo CEO, pero va a ser además el gerente de abastecimiento. La pregunta que hago yo, por tener esos dos cargos, ¿sube su poder o medio como que baja? Bueno, lo respondo, baja. Porque asume una tarea que es una tarea muy importante en un gobierno, pero que desde la perspectiva de un jefe de gabinete es una tarea adicional, que debiera ser alguien que debiera rendirle cuentas a él. Entonces, eso a mi juicio es un error. Segundo elemento del error, se ha hablado mucho de una pulseada, de una tensión entre Claudio Alvarado y el segundo piso, Ujú. y lo Rafaelito. Con la desaparición de la vocera en la práctica y no poner una figura como vocero, la pregunta que les hago yo, porque en la práctica la CGGOV como ministerio por ahora está medio muerto. Al no tener vocero propio, no tiene cabeza. Acuérdense que Camila Vallejo, por ejemplo, era, además de la vocera, o sea, es la ministra y por lo tanto vocerea, pero también se encarga de las comunicaciones del gobierno y por lo tanto hay un trabajo que no se ve, que tiene que hacer en coordinación con otros estamentos, la SECOM, etcétera, para dar comunicación y para ayudar a que el gobierno en su conjunto y los ministerios sectoriales puedan comunicar. Ahora eso está súper debilitado. Entonces me hago la pregunta, ¿el segundo piso pierde? Que un poco lo que algunos medios han tratado de señalar, como que ganó la pulseada Claudio Alvarado con el segundo piso. Desde mi perspectiva, no es que la perdió, pero el segundo piso ahora tiene más poder, porque ahora no tiene ni vocero, por lo tanto las comunicaciones van a estar afincadas desde ahí. Claro. Tercera razón, la vocería tiene ciertas características, implica a veces, adecuadamente, con el tono justo, sin pasarse dos pueblos, pero sin bajarse antes tampoco, dar cierta pelea, defender ciertas ideas. Y a eso implica confrontaciones. De repente está obstruccionista el Parlamento y aparece la o el vocero y dice, no, esto no sé qué. Por otra parte, el jefe de gabinete, además de ser el jefe de gabinete y por las características de Claudio Alvarado, se entiende que debiera ser uno de los puentes principales de diálogo con la oposición, junto con García Ruminot. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el alma que va a cumplir? Entonces, y cuarto y último, si en algún minuto más adelante se dan cuenta en el diseño, oye, ¿sabes qué? Puta que nos haría bien tener un vocero propio, un vocero que se dedique a eso. Un Pancho Vidal de derecha. Una en fin, Camila. una Camila Vallejo. Incluso nombres que ellos han tenido, digamos, también. O sea, Ena von Baer, la Ena von Baer fue muy débil los primeros meses, pero se afirmó porque tenía consistencia, una política, digamos, con sus capacidades, y lo hizo para lo que ellos necesitaban. Cecilia Pérez también Bien, fue vocera. Cecilia Pérez, o sea, ese nivel. Entonces, en algún momento dicen, oye, ¿sabéis que traigamos un elenco? ¿Lo pueden hacer? O sea, cualquiera de nosotros, cualquiera, si en 3 meses más, en 6 meses más, en un año más, al ministro Alvarado hay cambio de gabinete, y entonces asume un nuevo ministro o ministra secretaria general de gobierno vocera, ¿cómo queda Claudio Alvarado? ¿Es posible eso? Yo creo que no. Yo creo que no es posible hacer un cambio de gabinete donde que le diste ahora la cosa y saliste y Claudio Alvarado salió a lucirlo, sí, me hice cargo de esto, entonces ahora le reducen. No, es un caramelo envenenado a 3 años y 10 meses del fin del gobierno. O sea, ya no van a poder separar esto sin un costo reputacional tremendo para Claudio Alvarado. Entonces están obligados a un diseño que está improvisado. Porque no es que ellos partieron el 11 de marzo diciendo vamos a fusionar, vamos a tener un biministro. Claro. Interior vocería. No, dijeron vamos con una vocería y tenemos un perfil de vocería. Y como te estrellaste contra la pared por la realidad, dijiste entonces Claudio Alvarado. Eso es un diseño improvisado que ¿Cuánto se pensó ese diseño? ¿24 horas? ¿48 horas? Cacha, Darío, que el mismo día del cambio de gabinete estaba escuchando Bio Bio y hicieron un corte con Rojo Edwards, senador social cristiano, es republicano. Y él decía, qué bueno que fusionaron, que va a haber un biministro Alvarado tomando CGGOV, porque creo que CGGOV a esta altura es un ministerio que no tiene sentido. Si en Estados Unidos no hay como ese cargo y lo ve interior vocerea. Porque además de, tal como decía Darío, no eres solo vocero de gobierno, eres el ministro de las comunicaciones. En Argentina, en otros países se llama Ministerio de las Comunicaciones, acá le usamos Secretaría General de Gobierno, porque aparte de tener la SECOM, que actualmente está a cargo del Yeti Alvarado, Felipe Costabal. Yeti que es muy alto. Felipe Costal, que es muy alto, mide 2 metros. Sí. Aquí es Felipe Alvarado, Felipe Costabal, y está la DOS, la División de Organizaciones Sociales. Entonces, no solo eres el que da las noticias, sino que administras las comunicaciones internas y externas. Eres como la agencia de comunicaciones del gobierno. Entonces, Rojo Edwards decía, yo creo que en esta fusión, quizás, ¿por qué no aprovechamos a quitar grasa al Estado y nos piteamos el Ministerio de Secretaría General de Gobierno? Es que eso es posible pensarlo. Yo creo que Pero eso con anticipación. Sí, o sea, es un diseño. Pensado. Claro, porque justamente en eso, aprovechamos a hacer esa pequeña corchete, que
y eso para que lo tengan súper claro, yo sé que quienes ven y escuchan turno son gente, digamos, informada, pero reforcémoslo. O sea, generar biministros o triministros no solo no tiene nada que ver con fusionar ministerios, sino que incluso puede ser lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando tú fusionas ministerios, tu idea es gastar menos, ¿cierto? Es hacer eficiencia y por lo tanto gastar menos, etcétera. Pero cuando tú tienes en realidad un biministro, digamos, uno podría decir, te ahorráis un sueldo, pero un sueldo porque tenéis 2 ministros por el precio de uno. Espérate, ¿pero tienes 2 ministros por el precio de uno? Yo creo que Porque sí. no, porque creo con quién fue, Seba con Cavada o algo así, que parece que dijimos que ganaban Pero 2 sueldos. ok, pero concedámosle que puede ser así, capaz que por ley, pero al final el Lodone, la Carmelita descalza, Claro. todo lo mismo. Le Pero lo hagan que un te quiero decir es recorte. que, evidentemente, cuando tú tienes, esto pasa con los 3 biministros que hay actualmente, evidentemente eso implica que ese ministro tiene que reforzar mucho, ya sea en plana de asesores para el subsecretario, etcétera, para que efectivamente no pueda cumplir la función. O sea, Obvio. entonces, desde el punto de vista del ahorro, es una soberana estupidez. Tiene solo sentido cuando de repente, y a veces pasa, algunos presidentes lo han hecho al inicio de su ministerio, porque lo han pensado, han dicho, mira, ¿sabéis que estas 2 carteras tienen mucho en común? Quiero un líder y pongo entonces un biministro y por lo tanto también el perfil de los subsecretarios es distinto, etcétera. Aquí seguimos a, no sé, 75, 80 días de gobierno, básicamente en improvisación tras improvisación, con la salvedad, fortuna para el gobierno, que tiene mayoría en la práctica en ambas cámaras y por lo tanto en ese sentido tiene, desde el punto de vista institucional, para no pasarse de película, la cosa más o menos tranquila. Pero el descrédito, la improvisación, cómo se empiezan a caer así como castillo naipe las mentiras con las cuales sostuvieron la campaña, eso avanza día a día.